segundo atributo. Recordemos, uno de los valores es el esfuerzo, y aquí todo el café es en ladera. Hay algunos municipios que tienen una geografía un poco menos agreste, ¿no? Si usted se va de aquí hacia el norte, para Chinchina, usted va a ver que Chinchina es muy acolinado. Y entonces usted ve sus cafetales como en unas colinitas así suavizadas, y uno dice, tan hermoso. Porque además, cuando uno mira un paisaje, uno lo mira como lo mira nuestro cerebro, digamos, primitivo, ¿cierto? Y nuestro cerebro primitivo lo que ve es una balda para subir muy dura, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que ve. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Cerritos, ¿no? Que vemos esa geografía así acolinada y suavizada, decir, qué belleza. Pues digamos que es nuestro cerebro primitivo respondiendo a esas condiciones ambientales. Pues en el caso del café, se desarrolló en unas condiciones totalmente agrestes. En el caso de nuestro paisaje cultural cafetero, hay que decir que se da en un entorno de una geología muy específica. ¿Cuál es esa geología? Todas las zonas alrededor de la cadena volcánica que tenemos aquí en el Parque Nacional Natural de los Nevados. O sea que tenemos unos suelos que tienen unas condiciones que son específicamente de cenizas volcánicas. ¿Se han escuchado ese concepto de cenizas volcánicas? Sí, yo sé que el suelo se llama andisoles. En la clasificación de los suelos hay muchos, digamos, según el origen de los suelos y según la condición de los suelos, hay uno de ellos es andisoles. ¿Por qué? Porque son suelos de los Andes. Pero esa categoría es muy general, ¿cierto? Muy grande. En el caso nuestro, estos suelos se han formado por la acumulación de cenizas volcánicas durante millones de años. Todos hemos tenido aquí la experiencia de tener que limpiar la mesa en la casa porque le cayó ceniza del volcán, ¿cierto? Los que han vivido en Manizales, eso es una experiencia cotidiana. Y los que vivimos en Pereira, de vez en cuando pasa, pero pasa. Entonces, piensen en eso y piensen que hay lugares donde se han encontrado perfiles. Cuando hablo de un perfil, es que por alguna razón, por digamos la construcción de una carretera, se tuvo que destapar el suelo y se encuentra el perfil, y entonces ahí es donde vienen antropólogos, geólogos y otro tipo de profesionales a revisar qué es lo que hay y a revisar la historia de ese suelo, porque ese perfil lo que nos está mostrando es cuál es la historia de ese suelo, y se han encontrado perfiles de hasta 15 metros de acumulación de cenizas volcánicas. Eso es un montón. Eso además, ¿qué genera? Bueno, genera varias cosas. Una de ellas, una física del suelo muy específica. Piensen, si han visto que cada vez que llueve empiezan los derrumbes y todo eso. Porque nuestro suelo es muy plástico. De hecho, la mejor metáfora que yo tengo o analogía que yo tengo para describir nuestro suelo es como una plastilina. Y a la plastilina la afecta tanto el agua como la sequía. Cuando está muy seca, si ve que ella como que se resquebraja, que es lo que le pasa a nuestro suelo. Empiezan a haber grietas y eso, aunque en nuestro caso muy pocas veces vemos eso porque muy pocas veces tenemos esas temporadas de estiaje. Estiaje es, ¿saben qué es? Es verano, ¿sí? Es un concepto técnico para referirse al verano. Pero nosotros rara vez vemos eso porque nosotros aquí lo que más tenemos es precipitaciones, es lluvia. Y las lluvias también lo afectan. Y entonces es un suelo muy plástico, es un suelo que tiende a moverse, ¿sí? Esa es la razón por la cual hay tantos derrumbes, tantos problemas de gestión del riesgo durante las temporadas de lluvia, porque nosotros construimos en unas zonas pues muy peligrosas. A veces construimos pensando que la tierra no se mueve, la tierra se mueve permanentemente. Y más en nuestro contexto, donde estamos muy cerca del círculo de fuego del Pacífico, que es la zona tectónicamente más activa, donde hay mayor cantidad de terremotos y eso. Entonces, cuando hablamos de cultivo de ladera, no solamente es pensar que, listo, que el café se hace en ladera, que hay un esfuerzo muy grande asociado con la producción de un café en esas condiciones topográficas.
Además que el cafetero tiene que adaptarse a eso. No sé si han visto las adaptaciones de los cafeteros. Muchos de ellos llevan ganchos con los que se cuelgan o amarran el palo para poder tener las manos libres, para poder. Entonces llevan como ganchos con los que abrazan el árbol y quedan, digamos, sostenidos. De cierta forma es como un arnés, pues, pero muy rudimentario. En Café de Montaña se me olvidaba decirles, en tradición cafetera recordemos que este es el cafetal convencional, pero el tradicional era muy alto, ¿sí? Eran unas cafeteras altísimas que incluso había que coger con escalera. Ustedes ya han visto las fotos de que la gente tenía que cargar la escalera y generalmente se hacía entre dos, un hombre y una mujer, para que la mujer que era más liviana pudiera subir al copo del árbol y cosecharlo arriba. Pero obviamente eso se modificó con las modificaciones propuestas por Cenicafé. Ya vamos a hablar de Cenicafé más adelante. Entonces, decir que cultivo de ladera no solamente son las condiciones de aprovechamiento cafetero, que son muy duras y que generan que haya que invertir mucho esfuerzo en ello, sino que además también nos da la posibilidad de explicar nuestros suelos, de decir que nuestros suelos tienen orígenes tanto volcánicos como tectónicos, recordar todo el tema de el surgimiento de la cordillera de los Andes. Recordemos, todo esto hace unos 40 millones de años estaba sumergido bajo el mar. Por eso es que vamos a Villa de Leyva y encontramos fósiles marinos, ¿sí? Allá se han conservado mejor por condiciones ambientales, pero posiblemente aquí también hayan habido ese tipo de cosas. Entonces, los Andes tienen unas características que hacen que nuestros suelos tengan esa naturaleza y decir, las cenizas volcánicas son de los, digamos, sustratos que mayor fertilidad aportan a los suelos. O sea que esas cenizas, nosotros tenemos todo un problema con los volcanes, ¿no? De gestión del riesgo sobre todo, son una amenaza. Luego vamos a ver los mapas de amenaza tanto del volcán Nevado del Ruiz como del Tolima, para que vean la situación en la que estamos, que de verdad estamos en una situación más o menos peligrosa. Pero Isabel también está en naranja. en Santa Isabel también, pero está activo. Está activo, solo que pues no le hacen tanta publicidad por lo que pues el Ruiz se elimina, hace más erupciones. Ya. Está como... El Ruiz es más bulloso. Sí, pero ellos son exactos, son silenciosos pero son activos. Exacto. Entonces, claro, nosotros convivimos con ese riesgo, pero ese riesgo a su vez tiene una contracara, que es una fertilidad muy alta de los suelos, muy alta. Tanto que la unidad agrícola familiar aquí es de 3 hectáreas, en los llanos es de 200. ¿Eso qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir usted, para tener una finca que pueda sostener una familia, con 3 hectáreas tiene de cafetero. Por ser más poblado. No tiene que ver con la densidad poblacional, tiene que ver con la agroecología de los suelos. Con mayor capacidad del suelo para producir. Exacto. En cambio, los suelos del llano son suelos súper pobres. Son suelos súper mal drenados, se inundan, bueno, aunque de hecho los suelos que se inundan como los del Valle del Cauca o los del Valle del Río Sinú, que fue el que se acabó de inundar ahorita en Montería, son súper ricos gracias a la inundación. Y eso tiene varios aspectos. Luego, si yo les doy ciencias naturales, vamos a hablar de eso con mucho detalle. Bueno, muy bien, entonces, cultivo de ladera, segundo atributo del paisaje. ¿Preguntas?